Bueno, arrancábamos a trabajar con el tema de las leyes de los gases. Ustedes ya estuvieron viendo las características antes de los estados líquidos, sólido y gaseoso, y ahora la idea es continuar con un nuevo tema que serían leyes de los gases. Bueno, estuvimos comentando que un gas queda definido por 4 variables: volumen, presión, temperatura y cantidad de sustancia. ¿Se acuerdan que la cantidad de sustancia se mide en la unidad son moles, la temperatura Celsius o Kelvin? Tienen que recordar cómo convertimos la temperatura de Celsius a Kelvin, que en esta presentación la tienen. Ahí les anoté que para convertir de Kelvin, para convertir a Kelvin, le sumamos 273. También les puse la equivalencia de que un litro equivale a un decímetro cúbico. Sé que ya lo saben, pero nunca está de más recordarlo. La presión en que se mide en atmósferas, milímetros de mercurio, torr. Bueno, el volumen, como les comentaba antes, en litros, decímetros cúbicos, metros cúbicos, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos. Bueno, y ahora vamos con una de las primeras leyes, ley de Avogadro. ¿Qué nos dice la ley de Avogadro? Que el volumen de un gas es directamente proporcional a la cantidad de sustancia. Recuerden ustedes que la cantidad de sustancia la medimos en moles. Y acá ustedes pueden ver una gráfica de volumen en función de la cantidad de sustancia. ¿Qué les explica? ¿Qué pueden ustedes percibir de esa gráfica? Que el volumen y la cantidad de sustancia varían de manera directamente proporcional. Vamos con la siguiente ley, con la ley de Boyle. ¿Qué nos dice la ley de Boyle? Que a temperatura constante, esto lo van a tener que tener presente ustedes siempre al momento de realizar los ejercicios. A temperatura constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión, ¿sí? O sea, ¿qué significa eso? Y ahí les puse varios dibujitos para que ustedes los puedan ver. Y si ustedes hicieron la actividad que yo les mandé por plataforma, ahí también pueden verificar lo mismo. Que a medida que aumenta la presión, ¿qué pasa con el volumen? Disminuye. Vamos con la siguiente. Ley de Charles. ¿Qué nos dice la ley de Charles? Que a presión constante. Vieron que siempre cuando trabajen con los ejercicios de leyes de los gases, ustedes siempre presten atención a la letra y les recomiendo que siempre saquen los datos de los ejercicios. ¿Qué es lo que se mantiene constante? En el caso de la ley de Charles les dice a presión constante. Y les dice que a presión constante el volumen es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Cuando hablamos de temperatura absoluta, ¿qué estamos hablando? La temperatura en Kelvin. Y recuerden que el volumen, cuando tengo la presión, ¿se acuerdan que dijimos que la presión se mide en atmósferas? Cuando tengo la presión, que es una atmósfera, la temperatura 273 Kelvin, que eso equivale a 0 Celsius, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? El volumen de un gas equivale a 22,4 litros. Eso es para cualquier gas. Eso ténganlo presente. Vamos con la siguiente ley de Charles, que nos dice que a volumen constante, vieron que siempre hay algo que se mantiene constante, en este caso es el volumen. La presión es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Y ahí tienen una gráfica. Presión en función de temperatura y aumentan de forma directamente proporcional. Recuerda nuevamente temperatura en Kelvin. Bueno, esta ley es importante que se la aprendan y se la aprendan de memoria porque la van a seguir usando en sexto, los que estudien, vayan a facultad de ingeniería, los que estudien química, esta ley la tienen que tener muy presente. ¿Qué es la ecuación general de los gases ideales? ¿Cómo cómo es su formulita? Presión por volumen es igual a N, ¿se acuerdan que N representa la cantidad de sustancia? Por R por T. ¿Qué es R? Es una constante. Que si estamos a trabajar si tengo la presión en atmósferas, el volumen en litros, temperatura en Kelvin, R vale 0,082 litro atmósferas sobre mol por Kelvin.
y se llama constante de Reynolds. O sea, si yo mezclo las leyes anteriores que estuvimos trabajando, yo llego a la ecuación general de los gases ideales. O sea, acá solamente le planteé, pero está, solo los efectos de poder grabar de poder explicar un poquito más la presentación. Muchas veces va a pasar que ustedes no van a saber qué ley aplican. Bueno, cuando no saben bien qué ley aplican, bueno, prueben con la ecuación general de los gases ideales. ¿Por qué? Porque permite calcular el valor de las variables para cualquier cantidad de gas. Si ustedes, por ejemplo, tienen que calcular la densidad de un gas, ustedes pueden perfectamente calcular la densidad. ¿Se acuerdan que en primer año de liceo, segundo año de liceo, densidad se calcula, masa, el cociente de la masa dividido el volumen? Entonces ustedes perfectamente ahí lo que hacen es sustituir y pueden calcular la densidad de un gas, que es una linda práctica para realizar, calcular la densidad de un gas. O, por ejemplo, la masa molar también, que eso también se puede hacer de forma experimental, no solamente usando la tabla periódica. Vamos con la siguiente ley, con la ley de Dalton de las presiones parciales. ¿Qué nos dice la ley de Dalton? Que la presión ejercida por una mezcla de gases es la suma de las presiones que cada gas ejerce si se encontrara solo en el mismo recipiente. Acá ustedes háganse la idea que no tienen un recipiente con varios gases. Entonces la presión total la van a calcular como la suma de las presiones parciales de cada gas, de cada uno de los gases que esté contenido dentro del recipiente. También hay otro dato que tienen que tener en cuenta para calcular la presión total. Un término nuevo que no conocen tampoco, que se llama fracción molar de un gas. ¿Qué es la relación? ¿Cómo se calcula la fracción molar? Que es la relación entre el número de moles de un gas, por ejemplo, de oxígeno, y el número total de moles de los componentes gaseosos presentes en el sistema. O sea, si tengo tres gases, la fracción molar va a ser igual al número de moles del número de moles del gas A dividido el número de moles del gas A más el B más el C. Todo eso va dependiendo, ustedes van a tener que interpretar la letra, que es lo que nos pide.